Jorge, ¿tú estás grabando o nosotros estamos grabando? Estoy intentando grabarlo a ver si se graba. Ahí dice, sí. Ok. Bueno, Jorge, bienvenido. Gracias. Bienvenidos ustedes, ya los vamos a presentar. Pues estás en la Pontificia Universidad Javeriana, en la clase, en el marco de la clase de prácticas de espacio y lugar. Decidimos hacer una clase abierta, Jorge, para que tu charla llegara a más personas, que tuviera la posibilidad de venir otros y de escucharte otras personas, pero básicamente quienes estamos aquí somos los de la clase de prácticas de espacio y lugar, en el Auditorio Pablo VI, que se está estrenando, parece ser. Bueno, Cata te va a presentar a ti, yo te doy igual la bienvenida y las gracias por tu generosidad, que nos ha enriquecido a Catalina y a mí en nuestra investigación muchísimo, y creo que ahora pues empieza a llegar también a otros aquí en Bogotá, de cualquier forma. Esperamos Gracias. invitarte y traerte en persona la próxima vez. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Y Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya les habíamos compartido a los estudiantes de Natalia la vez pasada un poquito sobre quién era Jorge. Ya Jorge igual se presentará, pero solamente para compartir un poco. Es artista egresado del Instituto de Arte de Chicago y hizo su doctorado, más maestría y doctorado en educación artística en la Universidad de Pensilvania. Y ahorita está hasta ahorita está de jefe de chair, ¿cómo se llama? Chair, director de departamento de educación artística en la Escuela de Arte en la Universidad de Illinois, donde yo estoy haciendo mi doctorado. Es mi director de tesis, entonces de ahí que lo logramos convencer para que sacara un ratico de tiempo para compartir un poquito la experiencia con ustedes. Entonces lo invitamos a conversar un poco sobre Haz con lo que haces, que es el trabajo que Jorge viene realizando hace varios años. Entonces, sin más preámbulo, para Jorge, puedes comenzar tu charla. Gracias. Gracias. Pues primeramente, gracias por tenerme en esta mañana y espero que espero que la plática tenga algo de importancia o de que podamos, aunque sea, poder tener una conversación. Obviamente, si no se puede platicar libremente hoy porque no estamos en persona o si hay muchas preguntas o las preguntas no se nos ocurren hasta después, yo estoy abierto a que me manden email, correos electrónicos y que podamos platicar en esa manera. Si no se han dado cuenta, aunque yo crecí en una casa bilingüe y en un ambiente bilingüe, mi español está un poquito, yo creo que necesita un poquito de práctica. Entonces, estoy muy agradecido por esta oportunidad para poder practicar, hablar o conversar sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago en español. Pero a la misma vez les pido que me perdonen si o no me sale la palabra bien o tengo que preguntarle a Catalina que me interprete lo que quiero decir. Ya que hemos pasado suficiente tiempo juntos y a veces ella me puede interpretar no nada más el lenguaje, pero el sentido de lo que estoy tratando de querer decir. Y también puedes usar Spanglish. ¿Verdad? Podemos igual. Aquí está bienvenido el Spanglish. Está bienvenido el Spanglish, Jorge. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver si se dan las transparencias aquí. Ok. Voy a empezar con un objeto y en realidad no tenía planes de enseñar muchos objetos hoy, pero me forzaron la mano porque en el póster que hicieron para la plática pusieron uno de mis objetos. Entonces, pero me da gusto decir que no fue un objeto que yo hice a mano, así que sufre de alguno de las mismas cosas que un montón de las otras cosas que hago también
también les falta, ¿verdad? O vamos a decir, surgen las mismas preguntas o los mismos problemas en esos otros, en este trabajo que surgen en mis obras que no necesariamente acaban en objetos o en artefactos o cosas que se pueden instalar en galerías. Este es un dibujo de plan para una exhibición. Fui invitado a hacer en una exhibición que estaba celebrando el aniversario el 30 aniversario del Museo Internacional de Arte Mexicana, que está colocado en Chicago. Y me dieron permiso de hacer lo que yo quería, que, bueno, eso desde empezar puede ser peligroso, ¿verdad? Pero yo traté de honrar eso y a la misma vez hacer un trabajo que reflejaba las investigaciones y las curiosidades que estaba teniendo en ese momento, y obviamente el tema o honrar la invitación que se me dio. Entonces, tenía este plan de hacer 3 libros, uno rojo, uno blanco y uno verde, obviamente para reflejar la bandera mexicana, pero cada libro iba a tener 720 páginas sin nada escrito en ellos, menos una frase abajo en la hoja, y ahorita se las enseño. También hice este letrero que en inglés y en español, la obra se llama Papeles y Documentos, y es tratar de agarrar el sentido y lo que tiene similar a la palabra documento y la palabra documento en hablar de el estado de gente en Estados Unidos que están en papeles o que quieren tener papeles o que quieren estar legalmente viviendo en Estados Unidos, pero también tratando de tocar en esta urgencia que tenemos en el arte de que todo lo que hagamos tenga algún tipo de documento para que valga algo. Entonces, a veces el documento es el objeto mismo, a veces el documento es la foto del objeto, a veces el documento es el cuento o la historia que se dice, el narrativo que le juntamos al objeto o a la obra de arte. Entonces, lo que yo quería hacer es una obra que regalaba papeles a cualquier persona que quería papeles, pero a la misma vez que proveía o regalaba documentos de la obra artística. Eran papeles, obviamente que no valían nada, pero que en su materialidad tenían el mismo tipo de valor que un papel o un documento que dice que perteneces o no perteneces en este país, en Estados Unidos. Pero a la misma vez era un documento que decía esta obra de arte vale o no vale. Entonces, los libros se sentaban en esta mesa y aquí, por ejemplo, decía, por favor, arranque una página. Entonces, casi todos los trabajos que he hecho recientemente también lidian con la insistencia de que que produzca conocimiento. Entonces, a mí me importa mucho cómo la
la placa que se pone al lado de las obras de arte comunica, no nada más estéticamente, pero conceptualmente. Entonces, lo más posible que se pueda, yo le pido a los trabajadores y a los curadores del museo que me dejen escribir mis propias placas, porque pues más que nada porque me importa cómo es que se dicen las cosas y a veces es una palabra, tú sabes, dependiendo de una palabra que se voltea el sentido de lo que se quiere, de lo que estoy tratando de decir. Estos eran los libros, parecían como diccionarios grandes, pesados, y aquí se ve que en la parte de atrás de las hojas decían solamente mi nombre con la fecha, y en la parte de enfrente decían papeles y documentos. Y la gente podía arrancarlos, ¿verdad? Llevarse las hojas. En sí, si a alguien le interesa, creo que han de quedar como unas 100, porque compré varios, los mandé a hacer, los libros los mandé a hacer, y compré varias ediciones de cada color. Entonces, todavía tenemos unas hojas por ahí. Si a alguien les interesa, nomás mándenme un correo electrónico y yo les mando la hoja en el correo regular. Bueno, aunque no tenía planes de enseñar ese objeto, me encanta que lo tuve que enseñar porque en ese objeto se contienen muchas de las cosas que me interesan. Una de esas cosas es, obviamente, la lucha que tengo yo con el tener que hacer trabajo, o más que nada tener que obrar, ¿verdad? Tener que pasar tiempo en el estudio creando cosas, ¿sí? Y eso no quiere decir que no trabajo y que no trabajo duro, pero eso quiere decir que yo no quiero estar anclado a un cuarto específico. Entonces, esa obra me abre la oportunidad de poder hacer algo sin necesariamente tener que fabricarlo yo mismo. También al otro lado juega con el sentido de las palabras. Obviamente esta cosa de papeles, documentos, papeles en cómo es que una persona se siente que pertenece, y también, tú sabes, porque eso insinúa que hay una adentro y una afuera. Entonces, hay gente que se siente que pertenecen adentro, y hay gente que se siente que están afuera aún cuando están físicamente adentro, ¿verdad? Y esa es la condición de muchas personas que están de inmigrantes en Estados Unidos. Pero también es la condición de muchas personas que se encuentran en los ambientes culturales como en las áreas de arte contemporánea o arte conceptual o escuelas de arte, más así como ustedes, que hay como este sentido de ser siempre sintiéndose como, wow, ¿por qué estoy aquí? Y preguntándose a sí mismo, ¿debo de estar aquí? Porque vemos a la gente que está alrededor de nosotros y parece que cada persona tiene, carga algún tipo de, vamos a llamarlos como monedas, ¿verdad? Algo de valor que cargan, ¿verdad? Que puede ser conocimiento cultural, puede ser conocimiento histórico, puede ser conocimiento de pedagogía, puede ser aún tener carisma también, ¿verdad? Poder platicar, poder intercambiar con otras personas. Y esas son como fichas, como monedas que podemos intercambiar para poder movernos en este ambiente. Y he notado, me he dado cuenta y también he sufrido de esto, que como académico, como estudiante, como maestro, como artista, como mexicano también,
en una academia que es casi la mayoría anglosajón, a veces no sabes exactamente si estás adentro, aunque físicamente te encuentres adentro. Entonces, aunque no tenía planes de enseñar ese objeto, me da gusto poder haber enseñado porque creo que carga muchas de las cosas de las que se componen mis obras. So, antes de enseñar unos, vamos a decir, portafolios de obras, voy a enseñar 3 cosas rápidamente que yo creo que ilustran un poquito más las ideas en donde me estoy como enganchando. Esta fue una pieza que hice en el Museo de Arte Contemporánea en Chicago. Era una cama en donde yo me acosté por 2 días continuamente, todas las horas que estaba abierta el museo, y tenía una colección de libros académicos de filosofía, casi muchos de filosofía o teoría muy pesada, y no había tenido mucha oportunidad de leer porque pues estoy ocupado y con familia y con trabajo y con las cosas de la vida que no permiten que una persona se pueda sentar y en realidad, tú sabes, ver y leer en una manera profunda para poder entender o para poder luchar con las ideas que se han presentado a través de los siglos. Entonces hice una colección de libros que yo tenía mi propia colección, pero que no había tenido tiempo de estudiar, y me acosté en esta cama por 2 días, 14 horas leyendo. Y cada vez que una persona, había un anuncio ahí que decía que estabas invitado a sentarte o acostarte en la cama al lado de mí, y entonces ya cuando eso pasaba, yo estaba leyendo a voz alta de todos modos, pero no fuerte. Entonces pero cuando alguien se acostaba conmigo ahí, entonces yo ya les leía de los libros que estaba leyendo. Y en inglés la pieza, el performance, si quieres llamarlo así, se llamaba Guest Lecture All Day Long, que creo que se traduce en charla invitada todo el día, 14 horas. Y la segunda pieza que quiero como juntar con esa es esta. Cuando a mí me contrataron en esta universidad hace 10 años, me preguntaron que si yo quería tener un estudio o que si yo quería tener una oficina privada, porque aquí lo que se hace es que si te dan un estudio, te lo dan en una parte alejada del campus, pero es tuyo, es solo el estudio. Y si agarras el estudio, te tienen que dar una oficina compartida con otra persona o con varios otros profesores en el edificio principal de la universidad, de la Escuela de Arte. Obviamente, si yo hubiera agarrado el estudio, me hubieran puesto allá afuerita del campus, en el margen del campus, y hubiera tenido un espacio grande para poder hacer objetos o lo que sea, que suena ideal, ¿verdad? Porque a mí como artista así se me enseñó que lo que tienes que hacer es tener un estudio donde te puedes concentrar, donde puedes pasar horas y horas y horas trabajando, donde puedes fallar, donde puedes hacer un tiradero o lo que sea, y de ahí como que sale, de ahí surge, de ahí nace el genio, ¿verdad? De ahí es donde sale, eso es una noción romántica, vamos a decir. Entonces, para mí la oficina, me dijeron que si no agarraba el estudio, me daban una oficina solo para mí. Y las oficinas son bastante grandes. Ahorita les enseño una foto. Entonces, yo pedí la oficina y resulta ser que cuando me dieron la oficina, todas las oficinas están en el mismo pasillo del edificio y están un poquito
bueno, vamos a decir, si cierran la puerta, a la gente se le haría difícil saber que ni siquiera que hay personas en el edificio en ese momento, porque es casi todo el pasillo, puede ser bien privado, tú sabes, y tiene sentido, ¿verdad? Si un profesor está platicando con un estudiante o está teniendo una junta o lo que sea, pues se cierra la puerta para poder tener un poquito de silencio, pero también privacidad o lo que sea. Entonces lo que yo quería hacer es ver una manera en que yo podría abrir esa puerta y hacer el pasillo de las oficinas de los profesores un poquito más abierta, un poquito más público. Entonces otra vez hice una de estas placas de museo y no es nada tampoco porque tienes que fijarte exactamente cómo se hacen, ¿verdad? Tuve que ir a estudiar cómo las placas estaban en el museo para ver cuál era las letras que se usaban y cómo era el espacio y cómo estaba escrito y cuál era el tono y todas esas cosas. Entonces, cuando me fijé, decidí que iba a hacer dos obras con esa placa. Y uno era que iba a convertir la oficina en una obra de arte. Y la otra era que iba a ser esta cosa que llamé Split My Lunch, que se traduce en comparte mi almuerzo. Entonces, lo que hice es que cada martes yo venía con un almuerzo doble que yo preparaba en la casa y si alguien llegaba a la oficina a esa hora, pues yo compartía mi almuerzo con ellos por una hora. Y lo que pasó fue que el resultado fue que pude conocer a un montón de la gente con la que yo trabajaba y gente que pasaba por ese edificio a esa hora. Estudiantes que estaban haciendo bachillerato, maestría, doctorado, gente que trabajaba en el edificio y también otros profesores y otras personas que funcionaban ahí. Eso fue como el principio de poder abrir el espacio en una manera que era no nada más, bueno, que yo no nada más lo estaba pensando como algo artístico, pero también un gesto pedagógico. Esta cosa de la oficina como una obra de arte se ha transformado y en un momento les voy a enseñar otra cosa que he hecho con esto para que vean hasta dónde he llegado. Bueno, y la última cosa que les quería enseñar era una cosa que yo ya no estoy en Facebook ni en Instagram, pero cuando yo estaba tratando de ver cuál era cómo era que yo podía participar en esa comunidad, en esas comunidades, en una manera que era integrada o estaba integrada a las formas en que yo trabajo, porque obviamente un sentido de culpa que se siente cuando estás en Facebook o en Instagram es que estás gastando tiempo viendo las vidas de otra gente. Entonces, como para aplacar ese sentido, entonces me decidí que yo podía usar ese formato para poder también hacer obras. Pero una de las reglas principales en tratar de hacer ese tipo de trabajo es que no podía hacer algo que me consumía. Yo no tenía interés en gastar muchísimo tiempo en este tipo de cosas, pero a la misma vez quería hacer algo que podría ser serio. Entonces, yo tenía ciertas fotos de mí en donde yo podía recortar mi cara con Facebook, con Photoshop, y lo que yo hacía es yo nomás agarraba esa y las ponía en fotos que me interesaban o fotos que me gustaban. Y entonces yo las reponía en Facebook y bajo un tema de mi cara en cosas que me gustan. Entonces, aquí estos son solamente dos ejemplos, pero en el lado izquierdo se ve una foto de el pintor Rockwell Kent y yo me le puse mi cabeza sobre la de él y en este lado una foto de Beyoncé y Jay-Z enfrente de la Mona Lisa. Pero en sí la de Jay-Z y Mona Lisa no es necesariamente que me guste la música de ellos, ni que me gusten ellos, pero que me gustó esta foto que se tomaron con este cuadro, así que le puse mi cara ahí.
Y esta es una imagen de una mesa llena de comida coreana con mi cabeza puesta en ciertos de los platos. Um, en realidad la presentación que estoy dando ahorita no tuve intenciones de darla cronológicamente. So está más por temas o por cosas que he hecho, pero no necesariamente, una cosa no sale de la otra cosa. En la misma línea de pensar de tratar de ver cómo es que se puede hacer trabajo sin tener que hacer mucho trabajo, ¿sí? Cómo se pueden hacer obras sin tener que hacer mucho labor. He empezado a hacer, ya llevo varios años haciendo estos collages que vienen siendo simplemente hojas de revistas o de anuncios que he doblado. Entonces, a veces a nosotros nos llegan muchos anuncios y muchos periódicos y muchas revistas tratando de vender cosas y yo me siento con el correo y en 10 minutos puedo ver la revista completa y doblo varias páginas y las páginas que me salen más o menos bien las pongo en el scanner y de ahí salen estas obras. Ya tengo cientos de estas en un folder nada más. Es un proceso, no supe cómo traducir esta palabra, pero en inglés diría iterative, que viene siendo como... ¿Reiterativo? ¿Cómo? ¿Reiterativo? De repetición, ¿sí? Sí, como haciendo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, ¿sí? Como diciendo, bueno, es como haciendo dibujos en una libreta, ¿verdad? Es como diciendo, ¿cómo es que puedo enganchar en este proceso una vez tras otra vez rápidamente para producir varios ejemplos y después poder ser un editador? Y en una manera, a mí se me hace más fácil editar mis decisiones que inventarlas. Si tú me pusieras bajo presión y me dijeras, bueno, invéntate una obra tú sabes, tienes media hora, invéntate una obra, se me haría difícil tratar de hacer una cosa, se me hace más fácil hacer 40 y de las 40 escoger las dos que parecen que pueden caber dentro de lo que se está pidiendo. So, ese mismo proceso yo lo he usado para varias cosas, entonces es como un juego más que nada. Y una vez el billete de $2 no es común en Estados Unidos, pero por alguna razón mi esposa creo que tiene 4 billetes de $2, uno para cada uno de nuestros hijos. Y lo que yo hice es, lo estaba doblando y me di cuenta que cuando doblas la parte de atrás del billete de $2, te surge esta frase de una combinación. Allí en la parte de arriba del billete debe de decir The United States of America, pero cuando lo doblas, entonces ya nomás la palabra se convierte en The Un-America, como diciendo el no América, y eso es reflejado en esta imagen que es puros europeos sentados o puros hombres de descendencia europea sentados en un cuarto haciendo decisiones por el resto del país, que tú sabes, el sentido ahí es obvio, pero obviamente no es reflejado en la realidad de cómo vivimos aquí. Eso es un país súper diverso pero bueno, la realidad de que la gente que está en poder y está
haciendo las decisiones, a lo mejor sí se refleja en este billete. Y de ahí salió este otro proyecto que fue que me encontré un libro de dibujo o de colorear de niños en una tienda de segunda, y era un libro de ilustraciones o de historias bíblicas. Y fue lo mismo, que cuando empecé a doblar las páginas, me di cuenta que salieron como estas formas surreales. Y estos son 3 ejemplos de eso. A la misma vez, bueno, todo esto está basado en un sentido de siempre tratando de fijarme dónde las cosas son material, y no nada más dónde son material, pero dónde ese material o cuáles son los límites de ser maleable esos materiales. Entonces, en los ejemplos que acabo de enseñar es cómo es que un doblado solo puede producir una imagen que no estaba ahí antes y que a la misma vez tiene algún tipo de impacto. Pero es lo mismo, es el mismo proceso casi para todas las cosas en las que estoy trabajando. Y muchos de esos proyectos tienen vidas súper largas, no son de solamente las hago un ratito y después enseño los ejemplos o trato de exhibir las obras. Es un proceso de que cada vez que llega una revista, el proceso se engancha otra vez. O, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a enseñar, es cada vez que surge este problema, hay una oportunidad para poder hacer este tipo de trabajo. Y esta colección de imágenes que se llama Instagram Lento, es que cuando tenía una cuenta de Instagram y nos acabábamos de cambiar a una casa nueva donde la conexión de internet estaba lenta. Entonces lo que pasaba es que cuando te subías a Instagram, se tardaba como, vamos a decir, 2 segundos para que salieran las imágenes claramente. Y lo que empecé a hacer yo es que en esos 2 segundos, en ese momentito chiquito, empecé a hacer screenshots de el Instagram Lento para producir estas imágenes que están basados o usan las imágenes de mis amigos. Son las fotos que las personas estaban poniendo en su Instagram. Yo les estaba tomando fotos a esas fotos en este momento de suspensión. Y después, claro, las ponía en Facebook. Hay otra colección de trabajos y quiero hacer énfasis en que estas obras todavía no se han acabado. Son cosas que estoy haciendo a una hora, cada vez que tengo la oportunidad. Esta serie está basada o fue inspirada más que nada en 2 cosas. Una es en una obra del artista John Baldessari, donde él hizo fotos de él mismo apuntándole a cosas, y después él agarró esas fotos y hizo cuadros, pintó cuadros basados en esas fotos. Y esta pieza que hizo John Baldessari se llama, lo voy a traducir, se llama Toda la arte conceptual es solamente apuntándole a las cosas. Y yo hice mi reacción era, mi reacción de instinto era decirle a John Baldessari, aunque no lo conozco, decirle, me gusta lo que hiciste. Y ahora que vivimos con esta sensibilidad de Facebook y de dar un thumbs up para decir me gusta,
y que dar corazones en Instagram para decir me gusta. Yo quise hacer eso, pero hacerlo en vivo. Entonces, lo que me he pasado haciendo es que cada vez que voy a un museo o a una atracción turística, me la paso tomando fotos de las cosas que me gustan, pero les doy un dedo, un me gusta en la misma foto. Y después los repongo en Facebook. Y sirve lo mismo, ¿verdad? Sirve la misma función de, tú sabes, cuando ponemos nuestras fotos en Facebook y decimos, mira dónde fui, mira lo que hice o mira lo que estoy haciendo, para que la gente ya nos diga, oh, me gusta lo que estás haciendo o qué impresionante que pudiste ir ahí o lo que sea. Entonces yo, tú sabes, no estoy tratando de esconderme atrás de una falsa humildad. Yo quiero decir, hey, estuve en este museo y de estas fueron todas las cosas que me gustaron en el museo. Entonces tengo múltiples ejemplos de esto y a la misma vez también surge esta cosa de que ahora estos cuadros y estas imágenes que le pertenecen a estos artistas y a estos museos, ahora están colocados también en mi website y son mis obras ahora, simplemente porque yo los convertí en parte de esta serie. Una de las cosas que ha pasado con eso es que entonces la gente me manda fotos de ellos mismos dándole un me gusta a mi proyecto. So, esta es una foto de un amigo, Álvaro, que me mandó su me gusta a mi proyecto. Es esa sensibilidad de tratar de encontrar cómo es maleable lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo adentro surge también adentro de la academia, y una de las maneras que pasa es que a veces aquí en la Universidad de Illinois, cuando tratas de ir a poner un anuncio en una de estas cartolinas o en uno de estos lugares un boletines donde puedes anunciar que vas a hacer un evento, siempre está como un basurero ahí, toda la gente pone las cosas como quieran, los ponen con grapas y con tape y con todo. Entonces lo que yo he hecho es que cada vez que yo tengo un póster o un anuncio que quiero poner, voy a los boletines, bajo todo lo que está puesto ahí y después lo repongo otra vez, pero lo pongo en una manera que está arreglado en que se pueda leer todo lo que está ahí. Aún mi anuncio. So, aquí se ve un ejemplo de antes y después. Y para mí es como un tipo de dibujo, como un tipo de arreglo, ¿verdad? Es algún tipo de hacer algo lógico con algo que ya lo tengo que hacer. Tengo que ir a colgar mi anuncio de todos modos, pero tú sabes, es un momentito de traer orden a ese espacio. Eso no quiere decir que pienso que todos estos espacios tienen que ser ordenados, no tiene que ver con eso. Solamente tiene que ver con tratar de ver si hay una manera de poder hacer un arreglo estético, un tipo de dibujo, un tipo de imagen completo con todas las cosas que estoy enseñando. Y en esta misma, en la trayectoria de pensar cómo es que la academia se puede hacer un material y cómo ese material se puede doblar o manipular, hay un proyecto que hago con mis estudiantes que se llama Teach Anything, o lo he traducido en enseñar cualquier cosa, y básicamente lo que es tratar de enseñarle a los estudiantes porque casi todos los estudiantes que tengo en esta clase son personas que quieren aprender a ser maestros, y entonces esta es la primera clase que toman y están como
tienen un poquito de miedo al principio. No, si les preguntarías el primer día, ¿tú te crees que eres un maestro? Luego diría, no, no soy, por eso estoy en esta clase. Pero yo tuve una idea y la idea era que desde que estas personas estaban en la escuela, desde que tenían, vamos a decir, 4 o 5 años, y antes de eso aún con sus padres, que ellos estaban viendo ejemplos tras ejemplo de cómo ser un buen maestro. Estaban viendo a sus padres, estaban viendo a sus líderes comunitarios, a sus pastores, a lo que sea, ¿verdad? Que estaban viendo a personas que en realidad esas personas les estaban enseñando cómo ser maestros. Entonces, me propuse decirles que si podían enseñar cualquier cosa, yo no les iba a dar nada de instrucción de cómo enseñar, solamente quería que ellos enseñaran algo que ellos se sentían expertos en algo que ellos se sentían expertos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se ve aquí, es Carla enseñando cómo dar CPR o cómo hacer un rescate de emergencia si alguien se está ahogando. Y lo que surgió de todo esto es que los estudiantes en realidad sí se enseñaron expertos en enseñar. Los estudiantes de educación de arte se demostraron que ellos tenían todas las calificaciones para poder ser, todas las cualidades para poder ser maestros ellos mismos, nomás que se estaban atorando en este pensamiento que si ellos eran expertos o no eran expertos. Pero el conocimiento de cómo enseñar ellos lo tenían, ellos sabían cómo hacer una demostración, ellos sabían cómo ser líderes en una actividad, ellos sabían cómo conducir un critique o una plática filosófica, ellos sabían cómo llevarnos en una excursión, ellos sabían cómo enseñar y revisar si los alumnos de ellos estaban haciendo lo que ellos les estaban pidiendo bien y si estaban aprendiendo a lo que ellos les querían pasar. Ese sentido de tener que pasar conocimiento de una persona a otro, ellos sabían cómo hacerlo como expertos, solamente que en su mente ellos pensaban que ellos tenían que pasar por un programa de certificado o ir a la universidad para poder tener o obtener estos tipos de habilidades, pero en realidad no lo tenían que hacer. Entonces, este es un ejemplo de una alumna enseñando cómo dar un masaje de espalda perfecto, de hombros. Y este es otro alumno enseñándole al grupo en la coreografía del video de Thriller de Michael Jackson. Y esa es una muchacha que nos enseñó cómo hacer slime con cosas que se encuentran en la casa. Esta es otra persona que les estaba enseñando al grupo cómo estirar los músculos antes de ir a correr. Esta es una alumna que nos estaba enseñando a identificar las diferentes nubes afuera del salón. Basado en esta misma urgencia de poder abrir la oficina y abrir los espacios privados a que se hicieran más públicos, en todos estos años que he estado en la universidad, he estado operando a través de esta cosa que en inglés llamaría the Jorge Lucero Study Collection. Le puse en español la colección de estudio Jorge Lucero. Y lo que viene siendo es la oficina, la misma oficina de la que estaba hablando antes cuando estaba hablando de comparte mi almuerzo. Y es mi oficina, pero la he arreglado en una manera de que puede funcionar como una biblioteca. Entonces, está abierta una vez a la semana y en esa hora no hay obligación. No hay obligación de que la gente que entra tenga que platicar conmigo o tenga que estar conmigo. Yo he arreglado el espacio para que mi escritorio esté en la esquina de la oficina y si la gente quiere no necesariamente tiene que interactuar conmigo. Pero a la misma vez estoy jugando con estas nociones de qué es una biblioteca o cómo es que se comparte conocimiento
o qué es lo que tiene la autoridad sobre nosotros, especialmente en este espacio académico. Y hice un letrero, y ese letrero lo ponemos afuera, y tenemos té y la gente puede venir y platicar o leer o lo que sea. Hacer torres de libros. ¿Por qué he abierto el espacio así? Me han venido varias fortunas. Una de ellas es que un artista me regaló, digo, un histórico, una art historian, un histórico de arte, me regaló... ¿Cómo? Historiador de arte. Historiador de arte. Me regaló 50 años de su colección de 50 años de suscripciones de 10 diferentes revistas de arte. Entonces, estas son, pero no, de veras, en realidad no supe qué hacer con ellas. Y tuve una oportunidad para tener una exhibición, entonces hice como este otro plan otra vez como para tratar de ver cómo es que podía enseñar esta parte de la colección. Y coloqué estas repisas para poder enseñarlo en el museo. Y aquí se ven todas las revistas como si fuera una escultura de Donald Judd, una escultura minimalística. Y podías entrar y ver las revistas. Y lo que me gustó más que nada, y por eso enseño esta foto, es porque durante la apertura de la exhibición, la gente que estaba allí estaba recargada sobre las repisas y estaban poniendo sus bolsas ahí. Y los guardias de la galería luego vinieron conmigo y me dijeron, oye, les debemos decir que quiten sus cosas porque en un museo no se pueden tocar los objetos. Entonces, yo les dije claramente que no, ¿verdad? Que a mí lo que me atraía era la confusión de que ¿qué es esto? ¿Esto es una escultura o es solamente como una mesa de información? La colección de estudio ha tomado un viaje. El año pasado puse toda la colección en una camioneta, en una van y en unas cajas, y fui invitado a instalarlo en la Universidad de North Texas, cerca de Dallas, Texas. Y entonces, por todo un semestre dejé la colección allá, y hubo un grupo de estudiantes que trabajaron con la colección, y yo me quedé sin oficina. Bueno, estaban las repisas en mi oficina, pero no, todas las cosas estaban afuera de la oficina. Y eso es no sé si es el próximo nivel, pero es lo que ha surgido de este proyecto de cómo es que se puede hacer un espacio privado algo público o algo y más que nada, pues porque también son posesiones, ¿verdad? Y he tenido yo que deshacerme de este sentido de que algo le va a pasar a mis cosas. Voy a apurarme un poquito por si queremos platicar, pero rápidamente voy a enseñar solamente estas imágenes de una excursión que tomé cuando visité el estado de Utah. Me llevé unos estudiantes de la Universidad de BYU, Brigham Young, a ver lo que se llama los Sun Tunnels, de los túneles del sol de Nancy Holt, que son una obra de lo que se llama earthworks, o obras de arte que están hechas específicamente en el ambiente o en la tierra. Pero cuando fuimos, como se hacen 4 horas de donde estábamos hasta este desierto donde se encuentra esta obra de arte, lo que hicimos es que nos la pasamos en las camionetas, enseñándonos a nosotros mismos, leyendo y haciendo un poquito de investigación para poder llegar informados a donde íbamos. Entonces, por documentación y por conversación, fue que lo pudimos convertir en una obra de
de arte en sí mismo, hacer un viaje como una obra de arte, un transcurso de un lado a otro, con una meta, pero tratando de ver cómo es que se puede hacer maleable a tener que estar en una camioneta por 8 horas, más que nada esperando a llegar a hacer algo supuestamente importante. Y voy a acabar con esto pues porque estamos en una charla, de veras empecé a pensar, y lo he pensado antes también, pero cuál es el pliability, cuál es la maleabilidad de una charla, cómo es que algo así, como una plática como esta, se puede hacer algo, un material en que un artista o un académico o un maestro o una persona regular que tiene curiosidad, pues, puede moverla y probar los límites de lo que se puede hacer. He tenido varias oportunidades para dar pláticas en público y cada vez he probado cosas diferentes y no todas las cosas funcionan, ¿verdad? No todas las cosas son un éxito. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, donde creo que había como unas 400 personas en el cuarto, lo que yo pedí es que agarraran sus teléfonos y se tomaran una foto, un selfie, pero bien cercano, como de un ojo o una boca o su nariz o algo, y después que voltearan esa foto y la pusieran sobre la parte de su cara que le acababan de tomar la foto, y después yo les tomé una foto a ellos. Y era como una manera de empezar la plática en decir, tú sabes, aún en un espacio tan grande, aún tanta gente juntos, se puede hacer algo maleable, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es, como cualquier artista, bueno, no cualquier artista, pero como muchos artistas, es cómo es que puedo agarrar este material que no se dobla, que no es suave, que no se puede mover, cómo es que lo puedo agarrar y hacerlo propio para poder expresarme a través de él. Entonces, podemos ver a través de la historia de arte que hay gente que ha probado los límites del metal, los límites del barro, los límites del cuerpo, los límites del informáticos, ¿verdad? Los límites del tiempo, los límites de la historia, de cómo se cuenta la historia. Y pues a mí me interesan los límites de los gestos pedagógicos y los límites de las instituciones, particularmente las instituciones que parecen que son bureaucracies. ¿Cómo diría bureaucracies? ¿Burocracias? Burocracias. Y especialmente, sí. si son pésimas y aburridas. Entonces aquí hay varias fotos de cómo he dado, denle gracias a Dios que no estuve en persona porque les hubiera caído con una de estas. Habría sido buenísimo. Bueno, lo que hice es que me puse unas bocinas en la cabeza. Y entonces estaba corriendo alrededor de la gente y tenía un amigo que estaba, como no había manera de hacerle corriente a las bocinas sin un cordón, sin un alambre. Entonces él estaba como en el centro de la gente y yo le estaba dando vueltas, era como que estaba anclado a él, era como que si estaba pescando él con un pez loco. Y en esta invité a varios de mis alumnos y ellos estaban sentados en la audiencia y hubo una parte de la plática que estaba dando en que ellos mismos tenían que recontar un narrativo de pedagogía entre ellos y yo, y ellos separaron y ellos comunicaron esas historias en los oídos de la gente que estaba sentados cercanos a ellos, pero a cada uno les pedí que trajeran sus propios aparatos para poder poner un poquito de distancia entre ellos y la audiencia. Entonces aquí se ven diferentes botes o canales que ellos usaron para poder hablarle a una persona en el oído. Voy a pasar sobre estos, pero esa fue una lectura que di a las 5 de la mañana en una conferencia, pero como yo quería dar la plática a las 5 de la mañana y
y el edificio donde estaba la plática no estaba abierto, entonces yo alquilé una camioneta grande para poder dar las pláticas adentro de la camioneta. Y los primeros 2 días no llegó nadie a las pláticas, pero yo las di de todos modos, y el último día, como la gente había oído que estaba dando las pláticas a las 5:30 de la mañana en esta camioneta, llegaron 4 personas. So, sí les pude sí tuve audiencia el último día. Y finalmente creo que esta foto es una foto yo estaba dando una plática y estaba hablando de una cosa que hago con mis hijos, que es tratar de hacer arte juntos o estar en los mismos espacios donde podemos hacer arte juntos, pero en vez de enseñar enseñar un PowerPoint de diferentes ejemplos, pude pedirle a los que estaban organizando la plática que si me conseguían estos proyectores, y entonces ahí mis hijos fueron conmigo y los 4 estaban dibujando, cada uno en su propio proyector a la misma vez que yo estaba dando la plática. Entonces eran como ilustraciones en vivo. Para mí este tipo de trabajo es una obra interminable. Es algo que yo pienso que aún ahora con esta plática y esta conexión que tenemos, aunque sea a través del internet, es algo que hemos empezado juntos. Entramos aquí en un tipo de comunidad, y podemos a través de esta comunidad poder seguir haciendo este trabajo, lo que yo llamo una obra interminable, algo que no vamos a acabar, no debemos de tener plan de acabar, solamente debemos de disfrutar y disfrutar de que estamos metidos y que tenemos el privilegio de poder estar en medio de este trabajo juntos. Entonces, aunque yo no los conozco cada persona, cada uno de ustedes, sí les puedo decir que mi mesa siempre está abierta. So, si se encuentran por acá uno de estos días, o aún a través como les dije al principio, a través del correo electrónico, sí nos podemos conectar. Para mí mi cosa favorita y en realidad lo que ha surgido para mí de poder hacer artista todos estos años, es poder conectar con la gente y poder conocer a la gente. Yo cuando me muera, que espero que no sea pronto, yo quiero pensar que pude tener una conexión con gente, y que esa conexión fue algo verídico y profundo, y no nada más superficial, o no nada más para ganancia propia, pero de veras para sentarnos de vez en cuando y hacer las preguntas grandes y tratar de estar juntos en esa búsqueda. So, esta foto es una foto de unos alumnos que tuve en una clase. Yo cada semestre lo acabo invitando a mis clases, si son de este tamaño, chicas, invitándolos a la casa a comer tostadas, y mi esposa y yo y los niños, bueno, ya no son niños, pero los jóvenes que viven en mi casa, nos juntamos para poder para poder tratar de comunicar algo de lo súper grande que tenemos, que se nos ha dado a nosotros, con la gente que nos rodea, con la esperanza de poder, en realidad, caminar juntos. So, eso es todo lo que tengo, y si hay preguntas o si hay algo que podamos platicar, me daría gusto hacer eso. Si no se puede ahorita, después también. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge, ¿me ves? ¿Nos ves aquí? Sí. Así. Pues nosotros teníamos algo, hablando de la maleabilidad de los espacios y la maleabilidad de esta pregunta que nos propones, como desbordar un poco los lugares del arte, los lugares en los que se supone que el arte y la práctica artística y el conocimiento se deben formular. Invitamos con una pequeña partitura a los estudiantes a explorar algo, y yo quisiera que alguno se animara a compartirlo como parte de esta conversación. Así que un valiente que venga. Bueno.
Sí, pero se la quiero mostrar a Jorge y sí. Entonces una cara. Hola Jorge, por ¿cómo aquí, estás? ¿Cómo te y llamas? una... Diana, Diana, gusto en conocerte. lo mismo. Diana, ¿le quieres mostrar la tarjeta a Jorge? Dibujé, Primero- no sé, ok. Te mostramos. A ver, ¿cómo hacer de algo tedioso tu práctica artística? Ok. Ok, bueno, yo escogí los desplazamientos en Transmilenio. Transmilenio es el sistema de transporte que tenemos acá en Bogotá, que es Ajá. tenaz, que es tenaz. Imágenes de Transmilenio. Sí, son imágenes. ¿Es una de estas? Sí, algo así. Rojo también. ¿Tienes espacio Eh, para Este me lo regaló alguien de Colombia. Bueno, son Volvo, no son tan... Ah, ok. Pero, sí, pero es tenaz porque hay mucha demanda de gente y o sea, no hay suficientes buses, todo es tenaz porque pues no son puntuales, entonces los buses salen tarde, la gente también es impuntual, entonces también sale tarde, entonces uno siente mucho la hostilidad de la gente cuando usa ese medio de transporte porque la gente está estresada por todo ese tipo de cosas. Yo ya no monto Transmilenio precisamente por eso, porque me estresaba a veces y monto bicicleta, pero como que una vez dije, bueno, ¿y qué pasa? Eso lo llevo haciendo por ahí 1 año y medio, como qué pasa si me divierto un poco en el Transmilenio y no me lo hago un momento tedioso. Ujú. Entonces, bueno, yo hago varias cosas que son un poquito raras, pero pues es como Está para bien. divertirme ahí. Ya viste Em, mi presentación, así que. sí, exacto. Eh, Me gusta confundir a la gente. Entonces, no sé, si hago contacto de pronto visual con alguien, Mm. así, un poquito. Entonces, es muy ¿Puedes chistoso porque la puedes gente, dilo otra vez porque se me perdió lo que dijiste? ok, digamos, hago contacto visual con alguien. Ajá, ajá. Y lo quedo mirando, pero sin hacer nada, ningún gesto, y levanto un poquito las cejas. Entonces, la gente queda como, es para mí, o qué le pasa a esa vieja, por qué me levanta las cejas, porque son cosas muy implícitas, o de pronto como sonreír. Ajá, Entonces, como que sonrío un poco y luego me pongo muy seria y la gente es como, ajá. es para mí, o sea, como que no entiendo. Em, También me gusta hacer algo que es como incomodar a la gente, pero, o sea, no es con ganas de incomodarlos, sino como para ver cómo reaccionan. Ujú. A veces el Transmilenio va vacío y pues una persona va parada y yo me le hago al frente. O sea, va vacío, las sillas están vacías, pues hay mucho espacio y yo me le hago al frente pues para ver qué hace. Ajá. Y usualmente voltean a mirar a otro lado. O sea, dice el dibujito. No sé si lo alcances a ver, Ajá. es este. Ah, sí, sí. Así literal, como muy cerca. Sí. Em, También me interesa mucho cómo a veces la gente reacciona colectivamente, Ujú, como, entonces digamos, a veces pues acá se sube gente a tocar música, ujú, eh, y digamos, o sea, cuando pasa eso, yo hago que me quito los audífonos, pero hago el gesto súper fuerte, ujú, como asegurándome de que mucha gente me vea y ujú, la gente eventualmente se empieza a quitar los audífonos para escuchar. No necesariamente que estén tocando bien ni nada, o sea, puede que sea una persona vendiendo dulces, pero ujú. igual yo me intereso y me quito los audífonos y la gente, "Uy, pero ¿qué estarán diciendo?". Em, También con lo de las miradas rápidas. Entonces Ajá. yo puedo estar normal, tranquila, y volteo a mirar así a algún lado, y la gente voltea. Y es como, pero ¿qué está viendo esta Sí, sí, vieja? No, a mí me han insultado, me han dicho qué le pasa, que me mira. O sea, me han pasado cosas chistosas, pero ajá. ya, o sea, yo ya solté eso, ya no me estreso montando en ese transporte porque sé que todo, o sea, sé que siempre va a ser así, entonces ya más bien me dedico es como a divertirme.
cuando es- lo uso. Lo mismo de la maleabilidad, de cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos en los que se supone Sí. que debíamos estar produciendo Sí, o este conocimiento o nuestro trabajo, ¿no? Y es como pues una buena respuesta también a lo que nos propones, Jorge. y lo que pasa es también es que abres, en un sentido, haces como un quiebre en la experiencia rutina de otras personas y eso puede abrir oportunidades también para ellos que se puedan, que puedan cambiar esas rutinas, porque no hay nada que dice que tienes que viajar en el bus exactamente igual todos los días con las mismas rutinas. Exactamente. Yeah. ¿Y ya? Está bueno. Súper. Gracias. Gracias a Sí, ustedes. gracias. No sé si alguien quiere compartir algo o hacer una pregunta, algo más sobre el trabajo, que también, pues Jorge, creo que lo vamos a ir abordando en nuestra clase a lo largo del semestre y me encantará compartir contigo Claro. lo que surja de allí. Por favor, María José, que estamos empezando el proceso de tesis con María José. Hola. Hola. ¿Cómo te estás? llamas? María José. Gusto en conocerte, María José. Igual. Pues yo te quería preguntar, ¿cómo haces las dinámicas cuando trabajas con personas? Porque digamos, eso es algo muy nuevo acá en la universidad, que pues es lo que estamos viendo con Natalia, digamos. O sea, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Como a convocar a la gente, como que entren en las dinámicas para Sí. trabajar como tú quieres que trabajen o que se dé esporádicamente. ¿O Esa cómo funciona ese esa es una buenísima pregunta. Y la respuesta que tengo no es una respuesta buena, más que, más que decir, es un proceso súper, 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 súper lento. Entonces, la presentación que di, y eso es, yo tengo un problema con mis mismas presentaciones, porque en un sentido, las presentaciones, bueno, hacen algo como lo que hace Facebook o Instagram, que es que hacen como una suma de muchísima actividad, de muchísimos intercambios, de tantísimos variables, pero como que lo limpian y lo dejan solamente en aquí hay una foto o aquí hay 3 fotos, que parece como que wow, lo que hizo él es yo lo puedo hacer, o lo que hizo él es de veras algo que hace impacto, pero eso solamente es como el punto de mero arriba. Abajo de eso hay muchísimas cosas que no se ven. Es casi todo un trabajo completamente invisible, que no parece, ni siquiera parece a arte en sí mismo, parece a vivir tu vida cotidiana, ¿verdad? Y eso quiere decir que muchas veces te la encuentras teniendo que escuchar a la gente, tratando de hacer preguntas, pidiendo perdón, tratando de reconciliar la situación, tratando de ceder hacia otra persona lo que ellos prefieren. Y esas cosas, tú sabes, para mí van contra la sensibilidad de un artista, porque como un artista, yo pienso que yo tengo una visión y esa visión me quiere llevar hacia el fin de lo que yo tengo pensado. Pero vamos a decir, el material de la relación no se deja. No me va a dejar que yo lo haga como yo me lo imaginé. Solamente día tras día, momento tras momento, me va a insistir de que me calle la boca, de que pida perdón, de que haga preguntas, de que me la lleve lentamente, de que ame a la gente, de que de veras trate de amar a la gente. Y eso no quiere decir una emoción, pero más que nada una disciplina de buscar el bienestar de las otras personas alrededor de mí. Y casi todo eso, nada de eso se ve. Es difícil de documentarlo, es difícil,
el primer imagen que enseñé de los libros con la documentación, hablan a este punto de una cosa que, ¿cómo es que el arte de este tipo se documenta? No va a haber un artefacto, no va a haber un objeto, no hay una foto buena, y el narrativo se cuenta así, disparato y insuficiente. So, la respuesta para ti es que la respuesta que te podría dar es despacito. Con calmita. Con calmita, yeah. Sí, porque yo sé que María José está empezando a formular esta pregunta porque quiere crear una comunidad con la que pueda trabajar esta cosa invisible, ¿no? Tan invisible como las tensiones que hay en una mirada o qué sucede en los encuentros. Sí, en los encuentros con otros y en los encuentros con el espacio. Por eso por eso ya tengo fama de animar a la gente que tiene interés en este tipo de trabajo, de que se metan en las escuelas. Y la razón que digo eso es porque allí ya tienes un sistema preparado para este trabajo de largo plazo, ¿sí? Y no nada más eso, si te la sacas, si te sale muy bien, vas a tener un sostén económico en ese sistema. Entonces, en una manera es como yo pienso, ¿cómo es que podemos hacer que el gobierno o las escuelas sean los que paguen por nuestro trabajo artístico? Y una manera de poder hacerlo es, pues, métete en ellas, lidia con los problemas allí que vienen siendo sociales, económicos, políticos, todo eso. Pero, ya, ¿cómo dijiste? Lentamente, yo dije despacito, ¿cómo dijiste tú? Despacito, ¿sí? Despacito. Pero día a día, ¿verdad? Día a día. Un día a la vez y viendo en realidad cómo es que la dinámica va alterándose porque tu presencia, porque tú estás en ese ambiente, ¿verdad? Pero eso, I mean, toma mucho tiempo. Y la cosa es que especialmente, no sé cuánto han visto ustedes, pero aquí en Estados Unidos y en Europa también se da mucho esta cosa que se llama artes sociales o social practice, ¿verdad? Sí, arte. Yeah. Sí, es social o... Pero casi siempre, el problema que yo veo con ese tipo de arte es que casi siempre se basea en el mismo, los mismos intercambios que todas las otras artes plásticas, queriendo más que nada hacer algo que es un espectáculo, pudiendo tomar las fotos correctas para poder, entonces, como el artista principal, atraer más atención para que me inviten a hacer pláticas, para que me inviten a estar en otras exhibiciones, para que me inviten a contribuir a libros o lo que sea, para poder yo sostener mi trabajo. Pero a veces en realidad si tú ves esas obras duraron 2 semanas, un mes, a lo mejor un año o algo así, y las comunidades que estaban involucradas en esos programas y en esas actividades, en realidad se dejan por atrás, se dejan por al lado o se hacen completamente invisibles al favor de hacer algún tipo de moneda, monedas de veras, pero monedas culturales para el artista mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas y yo diría que una de las maneras para poder evitar ese tipo de cosas es de veras meterte en una situación donde vas a tener que tener humildad para poder participar. Y una escuela, en un grupo comunitario o donde vives, ahí no te puedes escapar de que la gente te diga, hey, cálmate. Entonces... La pauta. Ya, exactamente. Sí, eso es muy interesante, que hablamos con Jorge antes de tener esta charla de la necesidad de crear eso que es intercambiable, ¿no? Que puede circular y que además en ese proceso de circulación valida mi práctica artística o mi obra. ¿Y qué pasa con las tensiones, con todo eso que sucede en ese proceso y cuáles van a ser sus espacios para producir arte, cuáles van a ser sus espacios de conocimiento? Creo que esa viene a la pregunta. Y dentro de la clase de prácticas de espacio y lugar, creo que es una pregunta maravillosa porque finalmente hacemos lugar cuando vemos al espacio maleable, vemos la maleabilidad de cualquier espacio. Ahí empezamos a formular lo que es el lugar.
y cómo me posiciono éticamente frente a la creación de ese lugar, ¿no? También porque involucra siempre a los otros. Sí, y a veces tenemos que atrevernos. Yo no sé si tenemos el coraje para poder hacer esto, pero a veces tenemos que atrevernos a decir, habrá una obra de arte o habrá un gesto que pueda hacer que nadie lo va a ver, que va a ser completamente invisible. Y Ajá. tienes que tener valentía para poder hacer eso, porque no lo vas a poder cobrar, no vas a poder voltearlo y cobrarlo para tu propia ventaja. A veces es solamente, pude hacer esto por estas personas, por esta gente, y la cosa fue completamente invisible y nadie lo vio, pero yo sé que lo hice. Totalmente, y esto creo que es una de tus ideas más radicales, Jorge, más interesantes, que es con este proyecto de haber dado la charla en la camioneta a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Sabiendo que no eran, que nadie lo iba a ver, que no iba a tener un público necesariamente, o que se iba a construir de a pocos, como le propones a María José, que era algo que no. Creo que esto sí es de esas ideas que empujan la institucionalidad, que empujan la idea de intercambio, la idea de producto final, porque también está esta filosofía tan bella tuya de que la obra nunca se va a acabar, que es interminable, y que la vas a construir, sí, en tus espacios de vida, con tus hijos, con tus estudiantes. Y yo creo que esa es otra cosa que quisiera como resaltar para extender la invitación, no pensar en sus procesos, que sus procesos van a llegar a una culminación, sino tal vez va a ser una pregunta que van a rumiar toda una vida, ¿no? Y en ese sentido no subestimar ninguna de sus acciones, propuestas, impulsos, porque ahí van a permanecer todo el tiempo. Podría decir, puedo decir en ese punto que hiciste, que para ser completamente honesto, yo creo que eso me lo robé de algún lado, porque eso yo lo he visto en las vidas de otras personas, en personas que no necesariamente son artistas, pero que se dedican, hacen una vida completa de hacer un trabajo bien, ¿verdad? Y un trabajo que tiene un impacto social, político, espiritual, grandísimo, ¿verdad? Y que se desborda de los límites del tiempo, se desborda de los límites de un intercambio particular. Para confesar, yo diría que es algo que me lo robé. me robé esa idea de tener que hacer este trabajo aun cuando nadie te está viendo. Y yo creo que me lo robé de maestros, porque los maestros en realidad hacen un trabajo que es casi completamente invisible. A lo mejor de vez en cuando se toma varias fotos o se cuenta un cuento o regresa un estudiante 30 años después y te dice, ay, me cambiaste mi vida o lo que sea. Pero casi siempre el maestro entra y sale, maestros y maestras entran y salen de sus trabajos y es un trabajo casi completamente invisible. Cierto. Jorge, yo te quería hacer una pregunta. También como estamos en un espacio con artistas plásticos, ya al principio hablabas de esta idea del estudio como el espacio donde uno va y repite. Entonces es la pregunta como por el rigor, porque yo siento que en todo caso, pues todo el trabajo que tú haces, dedicarte obsesivamente a capturar las capturas de pantalla del Slow Instagram, como, bueno, eso, ser meticuloso recuperando el correo y buscando qué collage sirve, la dedicación de tomarse muy en serio, ir a las 5 de la mañana a hacer la charla si no vaya nadie. Y tú me dices que diste la charla sin nadie, pero que igual hiciste la charla 3 días, de los cuales 2 días la diste solo. Entonces siento que hay algo que de todas maneras el rigor de la investigación que uno hace como en una práctica creativa, que no necesariamente se manifiesta como en el rigor que uno, digamos, a lo que es la práctica artística más convencional, que es darle vueltas al material hasta que uno ve una obra. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de eso. Sí. Sí, ok. Sí, tengo una respuesta para eso. Bueno,
Y es para ti más que nada, Catalina. Tienes que, Me tienes regaña. tenemos que seguir estudiando porque no se trata nada más de juguetear, ¿verdad? Porque, es una parte de eso, ¿verdad? Es una parte de darse permiso de poder juguetear con el material. So, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más básico de arte escolar, que es que a los niños, por ejemplo, les damos una bolita de plastilina, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le decimos? Les decimos, ok, jueguen con la plastilina, ¿verdad? Ya, empújenla, doblenla, sientan con el cuerpo qué es lo que hace este material, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? Sacamos a lo mejor una imagen, una foto, o un dibujo, o un libro que tiene ejemplos de cosas que se han hecho con este tipo de material, con barro, con plastilina, con video, con lo que sea, ¿verdad? Y entonces ya de ahí puede surgir de este conocimiento inicial de hacer un juego, de cómo jugar con la plastilina, surge a través de la educación y el estudio unas maneras más sofisticadas de este tipo de jugar, ¿sí? Entonces va mano a mano. ¿Sí? Y yo hemos platicado tú y yo varias veces de esto, pero a mí lo que me choca es cuando hay artistas o académicos o estudiantes que se atreven a jugar a tratar de probar la maleabilidad de cualquier material, pero también no se ocupan de hacer una revista de la literatura. Y no estoy hablando solamente de lo que está escrito, pero qué se ha hecho, cuáles son los artistas que están trabajando en esta manera, qué ha pasado en la historia, qué es lo que hacen, cuáles son las prácticas culturales que se hacen en mi país, en mi vecindario, en mi familia, cuáles son las cosas que me atraen, cuáles son las películas que me gustan, las canciones que me gustan, cuáles son las cosas que me retan, las películas que no me gustan, las canciones que no me gustan, qué es lo que se está haciendo ahí. Entonces tienes que ser una persona con una mente completamente abierta al estudio de todas las curiosidades visuales, de sonido, de movimiento, de sabor, entonces de tocar. Tienes que vivir una vida de estas donde estás viendo qué se ha producido antes, qué es lo que han hecho artistas, qué dicen los filósofos, qué dice este maestro, qué dicen estos sabios o estas sabias, y, y, y cómo es que todo eso abre diferentes permisos para que mis obras de jugar o mis hechos, vamos a decir, de probar los límites de los materiales, cómo es que se puede informar. Entonces, no es, esa es otra cosa de lo que me fastidia un poquito de las charlas, es que a veces en la charla también es otra vez, aquí está el resumen de lo último. Aquí están las fotos, aquí están las historias más espectaculares, pero a veces no contamos qué es todo el trabajo que está abajo de eso para poder agarrar a una cosa, algo tan simple como robarse las fotos de tus amigos de Instagram. Sí, sí, es como esa que, nada, me parece muy interesante para todo el grupo, para mí también como estudiante, como, digamos, manejar simultáneamente el tema de la posibilidad de experimentar y al mismo tiempo la posibilidad de, la obligación, si quiere, la responsabilidad de mirar cómo ese juego está en diálogo siempre con otros procesos y con otros espacios en los que se enmarcan el trabajo. Entonces, ¿tienes algo más que...? No, Jorge, pues no sé cómo estás de tiempo tú. Yo estoy bien, pero ustedes ya van a acabar, ¿no? No, que pensaba también en la colaboración. Yo les contaba a ustedes la colaboración con Catalina, lo hablábamos la clase pasada, que creo que también parte de la colaboración, lo que estamos tratando es de aplicar ciertas nociones que se acercan mucho a lo que planteas en nuestra colaboración, ¿no?
un poco porque está siendo también nuestra materia, por la cual además decidimos abrir este espacio y que fuera abierto también, o sea, que fuera abierto simbólicamente, ¿no? Sí, que necesariamente no teníamos las posibilidades de que fuera gigante o de abarcar mucho público, pero el solo hecho de abrirlo es ya una propuesta. El hecho de invitarte es también esta misma materia, el hecho de un poco hacer que sean más permeables estas instituciones, la Universidad Javeriana, la Universidad de Illinois, esta permeabilidad que permite la colaboración, en donde incluso ya no sabemos a quién se le ocurrió la idea, si fue a Catalina, a mí o en qué punto. Yo pensé que tú eras la que tenías esa idea, nos decíamos el otro día. No, pero yo pensé que era tuya la idea. No, no era tuya la idea. Pero, pues, no sé, tal vez la pregunta podría ser, o la conversación es, ¿cómo la colaboración, en la colaboración artística se pone en juego esto que estamos hablando acá? Creo que como por traer lo que también hace que este espacio sea posible, que es nuestro trabajo conjunto. O en una manera, puedes pensar que la colaboración es un intercambio pedagógico. A nosotros, a veces nos ciegamos un poquito porque pensamos que automáticamente una relación pedagógica tiene que ser entre maestro y estudiante y esa jerarquía que viene siendo una jerarquía falsa y también limitada. Abriendo las relaciones más horizontales o como diciendo estamos en el mismo plano, no queriendo decir que, por ejemplo, ustedes no tienen ciertas habilidades y son expertos en ciertas cosas, claro que sí, pero los alumnos también traen eso, aún traen deficiencias, como los maestros también traen deficiencias. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo que en este plano yo entro y yo traigo soy experto en ciertas áreas, pero también tengo ciertas deficiencias, entonces tú sabes, yo puedo existir en un plano donde María José, por ejemplo, también entra con sus experiencias vividas que la han hecho una experta en ciertas cosas y también con sus experiencias vividas que le han dado ciertas deficiencias, pero podemos encontrarnos ahí y hacer un intercambio. Y esa es la colaboración que yo puedo decir, ahí donde te falta un poquito yo te pongo y ahí donde a mí me falta tú me das un poquito y de vez en cuando llega un punto maravilloso no nos acordamos quién dio qué. Sí, que digamos es también uno de los retos de lo que mencionabas ahorita de Social Engaged Art, pues que no existe necesariamente esa relación horizontal, ¿no? Que a veces siempre es yo soy el artista y exijo que la comunidad se comporte de cierta forma, les propongo algo, pero donde no necesariamente está como este lugar tan dialógico. Sí. Pero para poder hacer eso, el artista, y esta es una de mis cosas que repito, es que el artista tiene que aprender a ceder. Y eso es una cosa difícil porque históricamente, culturalmente, eso no es lo que se les enseña a los artistas. Como cuando estamos entrenados en ser artistas, lo que se nos enseña es promuévete, ¿verdad? Encuentra una manera de hacerte una fichita que puedes intercambiar con otras personas, que puede ser tu brand, puede ser tu website, puede ser la manera en que te conductas tú mismo, puede ser la manera que enseñas, puedes hacer las cosas que has escrito, lo que en Estados Unidos llamamos tu intellectual property, ¿verdad? Que vienen siendo tus obras artísticas, propiedad intelectual. Tu propiedad intelectual, ¿verdad? Tus escrituras, tu filosofía. Eso es nuestra sociedad. Nuestra sociedad está basada en ese tipo de bienes, de intercambio de bienes. Pero pues, no, yo no lo puedo evitar completamente. Yo tengo un website, yo
Yo soy el que estoy dando esta plática, ah, pero a mí me interesa la maleabilidad de eso. De eso. Y aunque me está ganando este material, el interés yo retengo el interés de seguir luchando con él. Yo no sé, yo tengo una última pregunta después. Precisamente hablando de la formación como artista, que también aquí hay artistas en formación, tú en unas conversaciones anteriores comentabas como tú eres entrenado en pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se da ese tránsito un poquito? Porque creo que es una experiencia muy interesante en tu propia experiencia, como de ser pintor, a trabajar con la pedagogía como material o con las instituciones como material. Digamos, ¿cómo fue ese proceso? No sé si puedes dar una versión resumida, porque me imagino que es una historia larga, pero como ese lugar de lograr descentrarte, de verte como pintor, de una disciplina. Y de ser disciplinado como pintor a encontrar en estos otros espacios esa misma oportunidad de expresión, investigación artística. Entonces, porque... sí te lo puedo contestar rápido, y la respuesta rápida es que yo no he dejado nada de lo que he aprendido y nada de lo que soy. La trampa donde caemos es pensar que todo tiene que ser, tiene que tener una secuencia lógica en donde, yo me iluminé y me salí de hacer objetos y de practicar en las obras artes plásticas. Eso no es cierto. Este verano le pedí haré un estudio para poder hacer unos dibujos para un libro con un colaborador. Entonces, yo le doy gracias a Dios que he podido obtener esas habilidades, y cada vez que yo tengo que cobrar esa ficha, yo la cobro. So, sí. Pero es más como que no te determina esa práctica tu obra. O sea, No, y yo tengo esa sensibilidad. Mira, cuando yo venga a Bogotá, lo que yo quiero que me lleven es a ver pinturas. Bueno. ¿Sí? No quiero que me lleves a ver performance. Bueno. Ay, qué pesar, Jorge. Bueno, no, porque esto es muy interesante, porque precisamente todo ese bagaje que está ahí en tu educación y en lo que te ha gustado y en estos perfiles tan interdisciplinares, siempre estamos en esa lucha, algo dejamos atrás. Uh-huh. Y la propuesta radical aquí es nada dejamos atrás. No. Todo está absolutamente incorporado en la experiencia. Sí. Va a ser usado de múltiples formas, y si no hacemos instalación en mayúsculas en la clase, no estamos dejando de pensar la instalación. Hay como no estar tan rígidos, romper, hacer esto, ¿no? Explorar esos bordes que tan flexibles pueden llegar a ser. Sabiendo y confiando en que ese conocimiento está dentro de una para ser usado. Sí, y eso es en este hecho, en esta actividad de probar la maleabilidad de la institución, se tiene que abrirse a todas esas posibilidades. Porque imagínate, mucho de mi trabajo ha surgido porque cuando yo salí de la escuela de hacer mi bachillerato en artes de estudio, en artes plásticas, en pintura. El pregrado, sí. Pregrado, okay. En el pregrado, cuando yo salí como pintor, yo estaba frustrado porque yo en ese momento entré como maestro de secundaria. Entonces, 10 horas de mi día yo me la pasaba enseñando a los chavos, y tenía que ver cómo yo iba a llegar a mi casa a hacer cuadros, a hacer pinturas. Pero después, entonces estaba casado, mi esposa y yo empezamos a tener hijos, y la cosa se complicó más. Entonces, la frustración que yo tuve y que yo vi en muchos de mis colegas y muchos de mis compañeros saliendo de la escuela, es que era esta frustración de identidad. Ahora ya no soy un pintor porque no estoy pintando. Y se me ocurrió, por ejemplo, una de las cosas que pensé es, imagínate, Dios me guarde, pero imagínate que me pasaría un accidente y yo me quedaría
paralítico, ¿sí? Que eso quería decir que yo ya no soy pintor, porque yo ya no puedo físicamente hacer un cuadro. Y lo que se me ocurrió es que claro que no, porque mi identidad de ser pintor era a través de mi sensibilidad, no a través de mi actividad. Entonces, yo pienso como pintor, yo veo las cosas como pintor, todo esto de lo que platiqué, aún si te pones a ver las imágenes que enseñé, son a través de mi sentido como un pintor, como una persona que hace obras, que por un tiempo hizo muchas obras con acrílico, con óleo, con estos materiales plásticos. Mis ejemplos, por ejemplo, casi todos mis ejemplos son de manipular y hacer maleable materiales antiguos. Entonces, para mí ¿qué es lo que me identifica a mí como este tipo de artista? Es no el tiempo que me dedico a hacer esta cosa o el tiempo que la vida me da permiso a hacerlo, pero la sensibilidad que yo cargo en mi mente, en mi espíritu, y pues eso nadie me lo puede quitar, aunque tendría que estar muerto. Y en sí tengo dudas que se me lía. No, yo creo que con esto podemos cerrar de una manera maravillosa, Okay. Jorge. Okay. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¡bravo! Jorge, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. Platicamos pronto. Sí, vamos a cerrar Cuídense. la clase y te escribimos después para conversar. Ok, cuídense. Adiós, gracias a todos. Chao.